Ayer más o menos a esta hora se inauguraba en el Distrito Metropolitano de Quito. Buenos días, fraternalmente, buenos días a todos. Estoy con Ricardo Dueñas, un prestigioso emprendedor y creativo productivo en nuestra ciudad. Pero quería atender este hecho de coyuntura que tiene relación con hoy no circula. Bueno, lo que dejó de circular seguramente es una gama de placas que terminaban en cifras prohibidas. Pero se dieron modos los agentes de tránsito metropolitano para multar a los infractores, como obviamente se debía haber hecho y se hizo. El tema es que las tarifas variaron. El arreglo, y a esto estamos acostumbrados todo el mundo, el arreglo, la negociación, tuvo diferentes tamaños. Entonces, el logro para ellos fue importantísimo. Y dicen que ha habido como 101 infractores. Pero la desaparición absoluta, creo que por previsión, de parte de el mismísimo alcalde y el cabildo y los señores directores de movilidad, líderes de acciones barriales y de organización ciudadana, se dieron modos de controlar a una gran cantidad de agentes de tránsito que cobraban entre 10 y 20 dólares por cabeza. Cabeza no de los que tenían que sufragar ese costo o esa multa, una multa improvisada. Sino lo más grave es que salieron en grupos de 3 y de 2. Bueno, ya en 2 no es un grupo, pero es un dueto y es un trío, a 20 por integrante. Esto quejaban en la manera de arreglo, la única que ha sobrevivido en esta víspera. Y al mediodía, y fundamentalmente a la tarde, la vigilancia se hizo infinitamente menor, porque sintieron las autoridades líderes de que estaban insertando prácticas no convenientes a la imagen municipal. Entonces, lo que ocurrió es que al desaparecer, de nuevo a las 5 de la tarde, se hicieron presentes kilómetros de vehículos en las principales arterias donde estaba prohibida su circulación, especialmente de taxis. ¿Qué ha pasado con los taxistas? No conocemos. ¿Cuál es el arreglo al que han llegado con los policías distritales? Me parece que esto era importante que nos conectemos entre todos y vale la pena también que el ciudadano común y corriente, el peatón y el transportista tengan la gentileza de quejarse ante las autoridades municipales. Bueno, de esto a la economía. Señoras y señores, Ricardo Dueñas. Sí, yo sé, estamos ya en contacto. Ah, qué buena nota. Estamos con el lujo de contar con la participación para el tema económico de la abogada Catherine Costa. Y la presentación del segmento que viene a colación en este momento. ¿De qué vamos a tratar con Ricardo Dueñas y Catherine Costa? Esto es muy importante. Solo el emprendimiento y la fuerza productiva harán un país favorable para todos. Necesitamos el trabajo de todos, mucha inversión y creatividad emprendedora. Movamos al país, invirtamos en él. El que invierte gana, el que gana da trabajo y anula la recesión.
Estas son las voces de Radio Democracia y Exa FM para activar nuestra economía y contribuir con un país en donde todos ganamos. Movamos al país. Invirtamos en él. Sí, dama y distinguido empresario, movamos al país. Una consigna de la cadena Democracia. Y quiero entender que de la mayor parte de los actores económicos productivos de nuestro país. ¿Para qué dejar la plata en el exterior? Sería mi primera pregunta. Doña Catherine, muy buenos días. En la ciudad de Guayaquil nos recibe con entusiasmo. Pero este es el tema más o menos de coyuntura. Abogada, muy buenos días. ¿Cuál es el comentario general que usted puede hacer a esta premisa que me voy a dar el lujo de repetirla? Le vamos a repetir porque tenemos que motivar a nuestro público radio oyente. Solo el emprendimiento y la fuerza productiva harán un país favorable para todos. Necesitamos el trabajo de todos, mucha inversión y creatividad emprendedora. Movamos al país, invirtamos en él. El que invierte gana, el que gana da trabajo y anula la recesión. Estas son las voces de Radio Democracia y Exa FM para activar nuestra economía y contribuir con un país en donde todos ganamos. Movamos al país, invirtamos en él. Doctora, ¿qué nos está haciendo falta para alertarnos de que es hora de mover al país en materia económica? De lo contrario, nos estamos enclaustrando en una realidad que va a ser siempre negativa. Guardar el dinero para la inversión productiva, guardarlo. No hay las reglas de juego. Justificar 2 puestos en las cámaras de la producción de Quito. No me parece que esas sean las consignas adecuadas. Pero ustedes tienen la palabra en la ciudad de Guayaquil, Catherine Costa, y en Quito, Ricardo Dueñas. Deseo Grupo de Ecos. Muy buenos días. Es un gran gusto para mí estar saludando a la audiencia de Radio Democracia, a usted, doctor, y a mi querido amigo Ricardo. Realmente para nosotros, que hemos participado mucho en toda esta nueva etapa del país que enfoca hacia el mundo, luego del acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con el EFTA, y ahora trabajando en un acuerdo comercial, Dios mediante, con los Estados Unidos, pero algo más cercano, que es el acuerdo y la integración a la Alianza del Pacífico. Me ha tocado viajar a Chile, viajar a Perú, viajar a México, y con gran gusto veo cómo el mundo nos mira. Y ahora tenemos grandes oportunidades de crecer de la mano de esa integración que no solo es comercio exterior, que también nos habla de movilidad humana, nos habla de género, nos habla de ambiente, nos habla de interconectividad. Todo eso es lo que se está dando en este momento. Ayer tuve el gran gusto de estar en Quito, de estar en esta maravillosa capital de nuestro país y escuchar a los inversionistas españoles, porque era un encuentro iberoamericano con enfoque a la Alianza del Pacífico. Y en ese caso, lo que siempre escucho después de horas de conversar es que a los ecuatorianos nos falta creérnosla. Y así nos lo dicen, y eso es lo que me motiva tanto, porque tenemos un país maravilloso, un país que ahora va a tener oportunidad de ofrecer sus productos no solo a nuestros 17 millones de ecuatorianos, sino ofrecer nuestros productos al mundo, productos maravillosos, como los de la agroindustria, los de la agricultura, y también lo que se habló mucho ayer fue del turismo. Yo creo que el turismo está en cada uno de nosotros, en cada uno de esos 17 millones de ecuatorianos que podemos recibir al extranjero y generar una dinámica económica que vaya a través de la producción también encadenados hacia esas nuevas oportunidades que tiene el país. Los ecuatorianos, ¿de qué somos escépticos respecto a una movida que necesitamos protagonizar? ¿De qué somos dudosos o escépticos, Catherine?
Yo creo que lamentablemente 10 años de un modelo económico donde vivimos del gasto público, del endeudamiento, nos hizo pensar que esa era la única forma de crecer, de dinamizar la economía. Totalmente equivocada, porque cada uno de nosotros puede ofrecer algo. Y hay tantas cadenas que pueden venir, como se decía, desde los emprendimientos. Acá en Guayaquil el municipio organiza en varias ocasiones concursos para los emprendedores, como el Guayaquil Emprende, tanto a nivel profesional como a nivel de colegios, y uno ve unos proyectos maravillosos, espectaculares, especialmente en el área de alimentación, productos que son tan propios nuestros, que le encantan al mundo y que el mundo demanda, porque son esos superalimentos que se necesitan para nutrir al ser humano. Pero quedan en visiones teóricas, ¿no le parece a usted? ¿O estoy exagerando la nota? Quedan en visiones pero teóricas. ¿Por qué no se mueve este momento el dinero? ¿Por qué no retornan algunas inversiones? ¿Y por qué no se agiganta la confianza en el país? ¿Qué podría caber decirnos entre todos este momento, abogada? Sí, justo ayer hablábamos en ese foro iberoamericano que mira la Alianza del Pacífico, que a veces nos falta un poco de institucionalidad. Allí las 3 funciones del Estado no están en este momento totalmente divididas o ejerciendo totalmente su rol, ¿no? Miramos mucho al gobierno, miramos mucho a la Asamblea. Saludo al abogado Henry Cucalón. Que está ya con nosotros. Tenemos una debilidad en la Corte. A veces los empresarios, los emprendedores no sentimos que es un lugar totalmente justo, totalmente transparente, y que nos dé ese marco en donde queremos desenvolvernos. Y yo creo que ahí hay bastante para trabajar, porque mire usted que en el índice global de competitividad, en el pilar de instituciones, Ecuador rankea el número 100 de 140. Y en algunos casos estamos calificados 135, 136. Y yo creo que el marco institucional es muy importante y tenemos que recuperarlo, porque definitivamente en el gobierno anterior eso fue una de las más importantes falencias. Y en el marco institucional en que estamos como pecadores natos, muy buenos días a Henry Cucalón, señor asambleísta, bienvenido a la cadena Democracia. Pero esta pregunta era para Ricardo Dueñas, el CEO de Grupo Ecos. ¿Qué tal a los tiempos, Ricardo? Bienvenido. Muchísimas gracias, Gonzalo. Realmente un placer estar en Radio Cadena Democracia y un saludo cordial a quienes me acompañan el día de hoy en este panel, Henry Cucalón y mi grata amiga Caterina Costa, con quien tenemos el gusto de compartir el directorio, y yo en Global Compact de Naciones Unidas me acompaña en el directorio. Realmente yo veo aquí varias cosas. Primero, lo que usted decía, el tema de la inversión. Caterina se refería a qué pasa con las alianzas. Creo que ahí se viene haciendo un trabajo interesante. El tema del acuerdo con Europa, el tema de la Alianza del Pacífico. Eso da ciertos parámetros y brinda una coyuntura especial para que ciertas actividades importantes del país puedan exportar mejor, pueda haber un intercambio de productos, podamos entrar sin aranceles, un intercambio más limpio, podamos ser más competitivos, como es el caso del banano, el camarón, industrias que han despuntado. El camarón es realmente un boom el que ha tenido en los últimos años, y esto se debe mucho a este tipo de trabajo que se viene haciendo. Ahora, eso no tiene mucho que ver con el tema de la institucionalidad y las condiciones básicas que se tiene que tener para la inversión. ¿Cuáles son las quejas respecto de la institucionalidad, Ricardo? Mire, las quejas, antes de referirme a las quejas de la institucionalidad, ver un poco el marco de las inversiones, ver la realidad de las inversiones. Aquí tengo yo el cuadrito. ¿Para qué nos serviría eso? Perdón. Para identificar la realidad de la falta de inversiones en el Ecuador. Es lo que... Aquí está el caso, aquí tengo el cuadro del Banco Central, de lo que pasa con las inversiones. Vale. Y si usted ve desde el año 2011 hasta el año 2018 la evolución, no ha pasado en 646 millones en el 2011, tuvo un repunte importante en el 2015, que la inversión extranjera directa estuvo en 1.322 millones,
pasando al 2018 a 1.407 millones. Pero esa inversión, ¿en qué se da? ¿Cómo está la composición? Principalmente está en minas y petróleo, básicamente. Lo último, inclusive, estos 1.407 ¿atractivos de millones... coyuntura o realidades más? Son inversiones que vienen al país. Si uno ve esto y ve que de los 1.400 son 738 millones minas y petróleo, son inversiones que están totalmente desconectados del manejo económico de la realidad que se lleva en un país, que están basadas en precios de commodities internacionales, que no están potenciadas realmente porque exista una institucionalidad o no. Esas inversiones se hacen básicamente en un análisis de cuánto vale el precio del oro en el mercado internacional, se hacen en función de cuánto vale el precio del crudo, la tendencia en el mercado internacional, y no se hacen en las verdaderas condiciones del Ecuador. Haciendo una comparación, por ejemplo, con Colombia. Colombia ya es el quinto país que más capta inversión en América, después de Estados Unidos, Canadá, México y sí, Estados Unidos, pues bueno, es el quinto. Tiene 11.000 millones de inversión, pero uno ve la composición. Aquí en el Ecuador, si uno ve, es esto, de ahí tenemos, ¿y en qué está esto dado? En la quinta, en la última ronda petrolera. ¿Cuál es el esto? Estos 738 millones que constituyen casi la mitad de toda la inversión extranjera. Bien. Si usted le quita eso, tiene 700 millones más que le quedan. Y eso básicamente está dado por la construcción del metro. En comercio hay apenas 202 millones. Entonces ahí viene el tema institucional que usted habla y que yo me sumo a ese tema. ¿Cuál es este para mí? Es una falta de trabajo que se tiene sobre todo en temas como el régimen laboral, en temas como el régimen monetario, en temas como el régimen tributario, que no permiten realmente que existan condiciones comparativas convenientes para los inversores. Eso es así. Las modificaciones ciertamente estructurales que han sido motivadas desde el área empresarial, desde el lado de inversionistas propios y ajenos, no ha recibido una respuesta adecuada por un deplorable Congreso que no hace absolutamente nada para sumar empeños de una legislación eminentemente destinada a la producción y a sacrificar otro tipo de prioridades por la inversión productiva, que es la que más necesitamos este momento, para tener un calor de un entretenimiento, si cabe el término, permanente de actores y acciones que vayan en procura de alcanzar una línea de producción que se vaya agigantando más y más con inversiones que vuelvan del exterior hacia los campos de nuestras empresas. El pretexto que han suscitado atenciones y quejas de todo el empresariado de medio y alto nivel es de que no hay las leyes adecuadas que han sido solicitadas, pero que al parco parlamento, al lejano de realidades parlamento ecuatoriano, como que no le interesan, no obstante haber activistas de su talla. Le pido que considere esta especie de queja hacia la legislatura de parte nuestra como medio de comunicación. Don Henry Cucalón, buenos días. Buenos días, como siempre un enorme gusto compartir con ustedes, Ricardo, Caterina de Guayaquil. Efectivamente yo me sumo a la queja, pese a que soy parte del Parlamento. Yo no creo que la legislatura debe estar desconectada de la realidad y de una salida a los problemas acuciantes económicos del país, a la falta de empleo. Nosotros hacemos leyes, las leyes son herramientas que permiten que quienes toman las decisiones, en este caso el Ejecutivo, la presidencia, quien tiene la facultad, la prerrogativa, la competencia, el manejo económico del país, pueda hacer realidad, concretar, dar certidumbre, seguridad jurídica y finalmente eso contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente. Pero como no me gusta y no practico el sectarismo, le voy a poner varios ejemplos de que sí se puede trabajar mancomunadamente. Ya este gobierno presentó 2 leyes económicas urgentes, una denominada de reactivación económica y la otra de fomento productivo, que contenían tesis y planteamientos
que en nuestra corriente de pensamiento pragmática, pro unión de lo público y lo privado, siempre hemos sostenido y practicado. Nosotros votamos, don Gonzalo, por esas dos leyes, pese a todas las críticas que nos dijeron. Porque votar en temas que uno coincide y que ahora el gobierno cree que son correctos, porque recordemos que este gobierno fue elegido como la continuación del anterior, es decir, de un modelo estatista, intervencionista, francamente concentrador y centralista, donde el Estado era el motor de la economía, el motor de desarrollo. Clara equivocación histórica, cuando el que debe hacer eso es la empresa privada y un Estado que regule pero que jamás estrangula. O sea que la continuidad no fue nunca, por lo menos, disimulada. En ese tema, así comenzaron, La hasta que se continuidad no ha dieron sido cuenta ni siquiera cuál era disimulada. la realidad, comenzaron a frenar lo que nosotros denominamos el aparataje estatista y comenzaron a enviar estas dos leyes. Que le pongo el ejemplo. Nosotros siempre las sostuvimos. Ahí está el tema, por ejemplo, el arbitraje internacional, que es un tema de seguridad jurídica que se puso en discusión durante mucho tiempo. ¿Cómo nosotros no íbamos a apoyar tesis y planteamientos que han sido de toda la vida? Ah, que eran del gobierno, que el gobierno antes era de fulano y de mengano y que ahora dice que es de transición, ojalá no intrascendente, que no es lo mismo. Pues nosotros votamos, pese a que nos criticaron, pese a que los que pensaban igual, pero como no había que votar conjuntamente con el gobierno, hubo una crítica. No importa, todo lo que sea en beneficio de las grandes mayorías y poder levantar el país, no hay ningún problema. Ahora bien, parte de su crítica, razonada, es que faltan algunas normativas. ¿Usted ha escuchado cuántos meses tiene el gobierno diciendo que va a enviar la ley de fomento productivo número 2, que es una trole en la práctica porque contiene inclusive temas de carácter laboral? Tienen mucho tiempo. Y nosotros hemos insistido, estamos listos, pese a que no somos parte de la mayoría, pero sí queremos ser parte de una mayoría que ayuda a resolver los problemas del país. Estamos listos para apoyar esa iniciativa. Estamos listos para que esas normativas le den el apoyo, el sustento, el estímulo al sector privado, inclusive, ojalá, a nivel tributario. Todo tipo de incentivo para que se vuelva a mover este motor económico y que propenda las inversiones que aquí se han señalado. Hicimos un acápite frontal, como siempre le hemos dicho. Eso sí, estamos prestos para apoyar, estamos prestos para hacer país. Sin embargo, de entrada les decimos, no a cualquier tipo de zarpazo tributario, ya sea directo o camuflado. ¿Por qué le digo esto? Porque usted se ve que varios voceros del gobierno a lo largo de estas últimas semanas van lanzando algunos globos de ensayo, ¿no? Dijeron algo del IVA, a los 2 días dijeron, no es nada con el IVA. Después hablan de temas de diferenciación del IVA, no, después ya no. Todos esos son, pues usted comprenderá que todos son calculados para ver cuál es tipo de la reacción. Yo le voy a poner un ejemplo. Dicen que no van a elevar los impuestos, pero si usted le elimina la capacidad de deducir del pago del impuesto a renta, lo está elevando el impuesto, sino que por otra vía. Y los más perjudicados son la gente que está en relación de dependencia, quienes reciben un sueldo, fundamentalmente de la clase media, porque el empresario, y lo comprendo, le va a trasladar esos costos, obviamente, al consumidor. Otro ejemplo más, no solamente con las deducciones, por ahí hablan de un IVA diferenciado. Eso también es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Porque ya esos bienes, a los que por ahí algunos filósofos andan diciendo que hay que diferenciar, ya tienen altísimos aranceles pues, están castigados para la importación. Entonces, cuidado con el tema. Así que en esta nave del desarrollo estamos todos juntos. Estamos prestos para apoyar, reitero, para hacer país, sí, salvo la línea el que de más adivina impuestos. Es el ministro Richard Espinosa. Perdón, Martínez. Este momento es prematuro mencionar o hacer referencia a tal o cual impuestos, porque todo está en discusión y todo está en debate. Mientras eso no decante en una decisión presidencial, nosotros tenemos que ser respetuosos también de la organicidad dentro del Ejecutivo. Yo no puedo anticipar ningún criterio respecto de un tema específico que está en discusión, pero lo que sí puedo decir es que una vez que se definan, abriremos, como corresponde las cartas. Esto tiene que ser con un esquema total y absoluto, y habrá gente que esté de acuerdo con algunas cosas, otras que no. Lo que sí queremos hacer es darle un nuevo sentido al sistema tributario del Ecuador. ¿Por qué? Porque tuvimos más de 10 reformas tributarias que hicieron del esquema tributario del Ecuador un esquema tributario muy complejo. Entonces al microempresario, al pequeño empresario, al empresario de a pie se le complica mucho tributar. Y a la autoridad tributaria
también le cuesta mucho estar revisando cada declaración de cada contribuyente para ver si es que esa declaración ha sido bien hecha. Entonces, el objetivo en ese caso concreto es simplificar. Simplificar, y en algunos casos esa simplificación nos va a dar mayor oportunidad de recaudación. Hay que simplificar. Una cosa aquí importante es que al grande, en la medida en que tenga una complejidad en el sistema tributario, le quitamos competitividad, ¿no es cierto? Porque igual tiene que contratar 3, 4 estudios de abogados para interactuar con la autoridad. Pero va a subsistir y va a subsistir como formal. Al microempresario, si lo presionamos demasiado con una carga tramitológica, burocrática muy fuerte, ese microempresario tiene la decisión o tiene la opción de caer en la informalidad. Sí hay que analizar ciertos impuestos que tienen una carga distorsionante para la inversión, para la promoción, por ejemplo, el tema del ISD para los flujos de ingreso de divisas es sin duda una limitante, y eso tenemos que irlo desmontando en el tiempo. No obstante, el señor ministro tiene sus dudas fundamentadas en el temor de que puedan ser mecanismos que no den al traste con la actual realidad y que más bien produzcan una especie de fuga de motivación, especialmente para la inversión de los privados. Y los privados están quedadísimos en la coyuntura. Están dudando de todo. Están pretextando en todo. Y la plata no viene. Y hay bastante dinero en el exterior. Aquí hemos criticado aquello. ¿Por qué ese dinero, este momento, en manos del emprendimiento, de las nuevas iniciativas? Otro resultado nos arrojaría, doña Catherine, no sé qué opine, puedo ser injusto en esta apreciación, tenga la bondad de modificar la misma. Sí, sí quería aclarar que el sector productivo invierte todos los días, porque si no, la competencia nos pasa por encima, nos arrasa y nos hunde. La competencia vecina, ¿no? De los vecinos. La competencia local también, la competencia es muy dura. Inclusive nosotros hemos analizado la estructura de costos del país. Siempre decimos que el Ecuador es un país caro. ¿Qué es lo que nos está haciendo caros? Y muchas veces son esas ineficiencias del Estado que tenemos que cubrirlas nosotros, con altos costos de energía, por ejemplo, con altos costos de agua, o a veces con servicios básicos que no llegan. Pero mire usted de lo que mencionaba el ministro, nosotros hemos conversado con los bananeros, que son un sector importantísimo del país por sus exportaciones, pero además por los encadenamientos que tienen con la industria. Y ellos tienen 65 impuestos diferentes que cargan su actividad. Entonces, hablar de simplificación es tremendamente importante. Ahora, esa carga tan terrible que tenemos también en tramitología hace lo que efectivamente dice el ministro. Llega un momento en que esas pequeñas, medianas empresas o las micro ya no resisten esa carga y tienen que salir del sector formal y pasar a la informalidad. Y ahí vemos esas estadísticas terribles laborales donde la mayor cantidad de los ecuatorianos no tienen empleo adecuado, y también estadísticas terribles respecto del contrabando, porque los ecuatorianos se están dedicando en gran cantidad de eso y lamentablemente también estamos consumiendo productos que vienen de esa informalidad, que compiten deslealmente con los que son producidos cumpliendo con todos los parámetros, no solo económicos, sino también de calidad y reglamentarios. Pero insisto, de los contratos de inversión que se han firmado hasta ahora, que son alrededor de 700 millones de dólares, son muchos del sector industrial, y además de eso, el sector industrial y el sector productivo invierte todo el tiempo. Estamos hablando de una cuarta revolución industrial donde los temas de automatización de procesos, los nuevos modelos de negocio y la transformación digital son una realidad, porque el mundo está globalizado y todos estamos conscientes de eso. Tenemos que realmente lograr ese marco
que nos permita una dinámica laboral más moderna para incorporar a esa cantidad ecuatoriana. ¿Qué es una dinámica laboral mucho más moderna, más actualizada? Mire, ya se ha hablado de algunas propuestas y como bien decía el abogado Cucalón, lamentablemente estas reformas están demorando mucho. Se ha hablado de poder tener más flexibilidad en la jornada laboral, de eliminar el 35% de los recargos a los contratos eventuales, de revisar la jubilación patronal. Y en el caso de la mujer, eso es súper importante. La flexibilidad en la jornada de trabajo es importantísima para nosotras. Y también estamos diciendo que si lográramos una equidad de género, también lográramos aportar al crecimiento de la economía. Pero si no hay esas reformas, más bien vamos a seguirnos quedando atrás y no vamos a lograr esos espacios que necesitamos. Ricardo Dueñas, el colectivo cameral me da la impresión de que adolece de un ignorito interno muy profundo en materia económica y especialmente de fomento hacia la actividad productiva y hacia las inversiones. Es decir, no tiene un líder que pueda enterarle, graficarle y entusiasmarle en una legislación emergente y de procesamiento rápido. Se han quedado en los laureles. Y cuando usted entrevista a un diputado convencional, no entienden de lo que se está hablando. El presidente entra en desespero, hace anuncios dislocados también, con todo respeto al señor presidente, no concuerda con la realidad, como que los discursos, como que le dan equivocados conceptos o no le asesoran adecuadamente. No hay un enteramiento profundo de lo que ocurre este momento entre los actores económicos de nuestro país. Y el presidente dice, pero si hay plata, hay 10,000 millones, ¿por qué no invertimos? Estos son los hombres y mujeres de negocios que necesita el Ecuador. Empresarios que no envían su dinero afuera. Ya no hay razón para hacerlo. Este es un país de oportunidades, pero por lo menos Ecuador ya no será Venezuela. Ecuador es un país que en este momento ha decidido confiar en los empresarios ecuatorianos. Hemos decidido darnos la mano, reconciliar aquello que estaba separado, dejar de confrontarnos. Cabe recordar que para los próximos años ya tenemos compromisos de inversión local por al menos 10,000 millones de dólares. El otro día conversábamos con don Jaime Nebot por el hilo telefónico, me parece. Sí. El exalcalde de Guayaquil, que es un motivador de inversiones, se ha dado tiempo en estos años para buscar una activación consciente con los protagonistas propiamente de esa nueva reactivación económica que nos han prometido todos los sectores, pero que no nos cumple nadie porque alguien pisa un cable y pierde micrófono o alguna cosa en ese sentido. Pero don Jaime Nebot decía en nuestros micrófonos que el modelo económico que debería regir en nuestro país, señores oyentes, cuyo sistema de alguna manera implantó la ciudad de Guayaquil, no se cumple por las siguientes causales. Lo que el pueblo necesita es fe en el progreso, basado en un progreso real que se va incrementando día a día. El pueblo no estará contento, el pueblo no quiere milagros, el pueblo sabe que no existen milagros, que no existe magia, pero sí existen correctivos. Entonces precisa el modelo. Un Estado pequeño que administre como se debe administrar, sin dilapidación, un endeudamiento que primero hay que renegociarlo para quitarle peso mensual o anual en el pago y servicio de la deuda, una filosofía de endeudamiento solo para crear obra pública y proyectos rentables, seguridad jurídica, confianza, estímulos a la empresa privada, solidaridad. El Estado tiene que tener dinero para la alta protección social que debe dar a los pobres. La empresa privada no se va a ocupar de lo que tiene que hacer un Estado.
El Estado sirve cuando sirve a la gente, y a la gente que no es servida por otros, a la gente pobre, al campesino, al agricultor, a la clase media. Hay que ampliar la frontera del empleo. También es retórico este discurso, sí tiene una clara connotación política practicante, pero ¿las verdades están allí o no? Ricardo Dueñas. Mire Gonzalo, una yo concuerdo con ciertas partes, pero de lo que usted decía al principio, esta confusión de conceptos alrededor de la economía y de discursos son el problema. Por ejemplo, aquí en este país se confunde permanentemente lo que es el concepto de innovación. La innovación tiene que existir, pero tiene que existir esa innovación, ese emprendimiento, esa creatividad por vocación. Y esa capacidad emprendedora es la que un país tiene que motivar, así como la radio con ese eslogan que felicito lo está haciendo. Pero la innovación no es cuando la gente por creatividad y por precarización y por falta de empleo y porque tiene que vender seguramente algo en una esquina, tiene que hacerlo porque no tiene cómo acceder a un empleo y no tiene vocación ni las herramientas ni está preparado para innovar. Eso no es un concepto de innovación. Después se mezcla el tema de inversión. Los conceptos de inversión no se pueden mezclar de esa manera. Se habla de miles de millones de inversión y tenemos esta altísima connotación de siempre querernos comparar con Venezuela, que ya es una retórica que hay que compararse con los mejores, no con los peores. Decir que no vamos a ser Venezuela creo que es una barbaridad. El tema de la inversión, cierto es que existe inversión que se hace permanentemente en el sector productivo, pero esa no es inversión nueva que está llegando. Eso es lo que hay que decirle a la gente. A veces nos hablan de 10.000 millones de inversión, de 9.000 millones de inversión, y la gente cree que es inversión nueva, que viene a generar nuevo empleo, etcétera. Y luego las cifras se contradicen, porque el Ecuador, si uno ve las cifras del INEC, no me estoy inventando, el Ecuador ha perdido 300.000 empleos en lo que va de este año. 300.000 personas que se han quedado en la calle que no tienen empleo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con otros países? En otros países cambian las empresas. Mire lo que pasa en el sistema de innovación en Latinoamérica. Usted tiene unicornios. ¿A qué sistema de innovación? En el sistema de innovación de nuevas empresas que han aparecido en Latinoamérica que facturan más de $1.000 millones en otros países. Es bueno que le explique a la gente. Por ejemplo, tenemos en Colombia y hay un unicornio. ¿Qué significa un unicornio? Son inversiones en tecnología o en cualquier cosa que tiene una capitalización que supera los $1.000 millones. Ahí tiene Rappi, que ahora está entrando a Quito, que es un modelo disruptivo que fue generado por 3 emprendedores, que ha levantado más de 3.000 millones en el mercado internacional, que tiene una capitalización de más de 1.000 millones, que son este negocio de delivery que lo que hace es llevarle cualquier cosa a usted y hacerle gastar básicamente a la gente sin que se mueva de su casa en condiciones de un tráfico que cada vez es inminente. En Argentina, Mercado Libre, Globant, OLX, Despegar, Prisma. En Brasil, Arco, iFood 99, Ascenti, Stone, el New Bank, la banca digital nueva, Arco, que genera 425 millones de plata en una plataforma de educación para 1.300 escuelas privadas. Entonces, en el Ecuador, esa es la realidad. No existe. No, pese a que se hace, nosotros también hacemos así como hace Guayaquil, como está haciendo, hacemos el Startup Summit para promover inversiones, etcétera, pero no hay las condiciones. Y cuando digo que no hay las condiciones, ¿qué quiere decir? Que no se puede tener un discurso en un tercer año de gobierno en el cual se sigue hablando de que no sabemos cuáles son los impuestos, que se sigue dialogando, porque lo que ha pasado es que hemos caído en una recesión, pero después de la recesión viene lo más peligroso para una economía, que es la austeridad. Lo que usted justamente con su eslogan combate. La austeridad es caer en una inacción total, ver que todas las cosas pasan, seguir dialogando sobre todo, hablar de que
faltan leyes, pero que están en conversaciones, que no se tiene precisión de si el IVA, si se va a alentar ciertas cosas. Yo coincido con Nebot, medidas anticíclicas, por ejemplo. La empresa privada no se va a preocupar de lo que son las carencias sociales que tiene la gente, el régimen previsional que tiene que haber, los jubilados, etcétera. Y también muchas veces se manosean los conceptos económicos como el endeudamiento. Aquí se ha hablado de altísimo endeudamiento, que esto es todo. Mala calidad en el gasto, sí. Quizás un endeudamiento mal utilizado. El sí. liderazgo político y el liderazgo económico pero está disperso, tal vez mucho discurso. Mucho discurso y pocas cosas. Yo te ofrezco, busca quien te dé, pero coja y vea las tablas de endeudamiento. Los precandidatos a la presidencia no confunden a la opinión pública productiva, seguramente. Yo creo que todo el mundo tiene agenda política y tiene el derecho de tenerla. Yo sé. Lo que sí concuerdo con el asambleísta Cucalón es que primero tiene que estar el país antes que esas agendas políticas. Pero hablando de esto, solo para terminar, estos conceptos de endeudamiento, vaya, mire el endeudamiento. Se habla tanto de 40,000 millones, 50,000 millones, 40, 50% del PIB. El tema no es endeudamiento. El Ecuador está en mitad de la tabla de endeudamiento de Latinoamérica. Y si es que compara con otros países, Japón tiene el 200% de endeudamiento sobre el PIB. O sea, son cosas que se tienen que empezar a decir las cosas como son. Y son cosas que se tiene que empezar a promover. La reforma laboral tendría que haber estado hace tiempos y tiene que ser una cuestión. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasa es que el tener un régimen laboral como el que se tiene, lo que promueve es una protección al 40% de los ciudadanos que están en la PEA, en capacidad de tener un empleo, y no protege al 60% que no tiene un empleo adecuado. Entonces, esas cosas no pueden seguir en el discurso, se tienen que asentar para que la innovación, la inversión llegue. El ISD, si quiere, para terminar, del que tanto se habla. El ISD, se habla, el Ecuador ya no es razón para traer el dinero al país. ¿Cómo no va a haber razón para que la gente no traiga el dinero al país con un ISD, un 5%? La gente que tiene su plata afuera y que no es ecuatoriana, yo le pregunto, ¿por qué diablos tiene que traer su plata a un país donde para volverla a sacar tiene que pagar el 5% que no existe en Colombia, que no existe en Perú y que no existe en ninguna parte del mundo? ¿Y cuántos ecuatorianos, inclusive por la inestabilidad económica que ha habido y la falta de estas condiciones básicas para la inversión, etcétera, han preferido cortarse un dedo a cortarse la mano y sacar los capitales pagando el 5% de salida de divisas? A veces nos creemos de lo que vemos en los Manhattans, guayaquileño y quiteño. Me explico. Las vitrinas se nutren de productos. El consumismo también se agiganta. Y pensamos que todo va bien. El Ecuador profundo en términos productivos no es esa realidad. No responde a esas muestras de pequeños Manhattans que funcionan en nuestras principales urbes. Espejismo. Espejismos, correctísimo. Entonces, ahí está la cosa. Voy con usted, con la venia suya, voy primero con doña Caterine. Doctora, ¿qué le parece lo que acabo de mencionar? Estoy de acuerdo que nosotros tenemos que pensar en un programa social que sea el que genere empleo productivo para llegar a esa base que usted menciona. Para nosotros no hay mejor programa social que aquel que genere empleo productivo, y hacia allá tiene que ir la política pública. Y allí la gente de escasos recursos va a tener esa dinámica económica que se necesita. Nosotros en temas de innovación que mencionó Ricardo, estamos con una calificación de 32 sobre 100 en el índice de competitividad global, cuando Colombia y Perú están alrededor del 36 y Chile, por ejemplo, está en el 41. Nosotros tenemos problemas en sofisticación de los compradores, tenemos problemas de patentes, hay un código de ingenio que ha sido terrible para motivar justamente esa innovación.
tenemos problemas con los institutos de investigación, tenemos que forzar que haya una alianza más fuerte entre el sector productivo y las universidades que hacen investigación aplicada en todos los campos, no solo en los campos tecnológicos, también en los campos administrativos, propiamente dicho, de los negocios. Hay realmente mucho por hacer, y creo que tenemos una agenda bastante atrasada. ¿Por qué estamos con la agenda atrasada? Porque lamentablemente salir de este modelo en donde estuvimos, donde muchísimos ecuatorianos dependían de eso, ha sido tremendamente duro. Ha sido cómodo para algunos segmentos de economía potente. También, lamentablemente, ha habido proteccionismo, eso lo vivimos en el gobierno anterior, y frente a estas opciones de integración comercial que se nos vienen, tenemos que empezar a desmontarlo, tenemos que empezar a sincerar las cifras. No podemos subsidiarnos tampoco entre sectores y, como decía antes, cargar con las ineficiencias del sector público. Ahora, ¿cuál es el recetario que podría darnos mejores evidencias de que estamos caminando por trecho seguro? En menos distancia, alcanzar objetivos estratégicos más contundentes, si cabe el término y la adjetivización, doña Catherine. Es un proceso difícil. Ayer, como les comentaba, tuvimos esta reunión iberoamericana. ¿Y qué notó ahí usted? ¿Qué advirtió usted? El economista Abelardo Pachano nos hacía un símil entre cómo les fue difícil salir a España de una recesión y de pronto lo que estamos viviendo nosotros ahora, este problema de flujo que se siente en el día a día, que es tan duro, justamente también por la falta de trabajo de tantos ecuatorianos. Y allí yo creo que anclarnos a estas alianzas como la Alianza del Pacífico es tremendamente importante, porque además nos trae buenas prácticas. No estamos hablando solo de comercio exterior, estamos hablando de 28 mesas diferentes que nos van a ayudar a luchar contra la corrupción, con la entrega de información interna, contra el contrabando que he mencionado tanto, que es una herida abierta que tenemos, y esas mesas también de innovación, también de conectividad, yo creo que son las que nos van a ayudar a subir el nivel de Ecuador, que está más bajo de los otros países. Pero se quedan en mesas retóricas, señor asambleísta. ¿Usted qué opina? ¿Estoy exagerando? Es evidente que hay una falta de liderazgo por parte del Ejecutivo en materia económica. ¿Los presidenciales no pueden hacer algo? No conocíamos los antecedentes. Sí, los presidenciales, los cuales tienen legítimo derecho a mostrar su filosofía y su política, y qué importante será que los electores conozcan cuáles han sido sus credenciales en la ejecución y si son o no son probados, porque el Ecuador no está para experimento alguno, ni extrema izquierda ni extrema derecha, valga la aclaración. Decía que había falta de liderazgo evidente, porque más allá de ciertos conceptos que saludo en el proceso de reinstitucionalización del país, ¿me explico? Democráticamente hablando, en materia de economía y de seguridad, pues se nota que el gobierno no da pie con bola, no conocemos sus antecedentes. El ministro acaba de decir simplificación tributaria. ¿Qué yo entiendo por eso? En la práctica, no las declaraciones, sino las acciones. Que muchos más actores se incorporen al sistema tributario y paguen lo que tengan que pagar, lo justo. No que pocos sean ahorcados por el fisco. Eso no es un incentivo de carácter económico. Esa es la debida transparencia, y para eso el Estado debe ser un gran motivador de que si hay nuevos desarrollos económicos, quien más le va a interesar es al Estado, porque de donde antes no se cobraba, ahora existe un ingreso. Ese ingreso que debe ser captado por el Estado para invertirlo ¿en qué? No en gasto superfluo, en gasto suntuario, en ponerse a competir con el sector privado, sino en salud, educación y seguridad, que es la razón de ser un Estado. Y si este gobierno quiere enviarle una señal clara, diáfana, al sector privado y por tanto al inversionista nacional y extranjero, retomo las palabras últimas. Señores, el ICD, que no es un impuesto a la salida de capitales, en la práctica es un impuesto al ingreso de capitales. Es un castigo
por donde usted lo quiera ver, que genera la mayor incertidumbre y desconfianza, supuestamente sacado para que no haya especulación, supuestamente sacado para que haya miedo y uno no saque el capital y lo deja aquí, como que el intervencionismo va a decir en qué yo voy a invertir y qué no voy a invertir, qué voy a hacer yo con mi dinero. La labor del Estado es proteger la propiedad privada, no interferir ni no decir qué es lo que se tiene que hacer con aquello. Así que esta puede ser una oportunidad en este proyecto de reformas económicas de carácter urgente que van a enviar los próximos días. Denle un mensaje al país, denle un mensaje a los empresarios, denle un mensaje a la inversión extranjera. Quite el ICD. Cuidado al revés con estos juegos de palabras de simplificación, los que nos ponen son impuestos truchos por otra vía, indirectos, y cuidado, al saber que no tienen los votos, cuidado, y de una vez hago la advertencia, cuidado, quieren hacer pasar la ley por el ministerio de la ley que se llama, es decir, porque no tienen los votos, solo por el paso del tiempo a los 30 días. Retomo otro tema, que también lo dijo Caterina, el tema de la reforma laboral. Dejémonos de cucos, señores. No solamente hay que proteger a los que tienen el empleo para que no lo pierdan, sino que hay que tener los incentivos para que esos miles y miles de emprendedores, que es un motor de desarrollo, miles y miles de graduados del colegio y de universidad tengan una oportunidad, que es lo que piden. ¿Y cuál va a ser el mensaje? Que dinamizar y flexibilizar no tiene por qué ser sinónimo de precarizar. Dejémonos esos miedos. Vamos hacia adelante. Bien. Tenemos que reconocer cuáles son esos nuevos espacios de la economía, esos nuevos emprendimientos que el Estado no tiene por qué tutelarlos, tiene que apoyarlos en la práctica. Así que creo que hay esa iniciativa, creo que podemos apoyarlo. Nuestros votos van a estar ahí. Con esa consecuencia laboral, que es un mensaje que no va a ser inmediato, recordemos que estamos tarde, al gobierno solo le quedan 19, 20 meses de poder ejecutar, de los cuales los últimos son plenamente electorales. Ya con dificultad le abren la puerta pues, a un gobernante casi a la salida, pues no. Así que ya no hay tiempo que perder. Y en esa línea retomo también una idea fuerza. El Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ser eficaz con solidaridad. Encargarse de lo que la empresa privada no puede hacer. La empresa privada, su razón de ser es generar empleo y riqueza. Y el Estado, procurar que los que menos tienen puedan vivir mejor y darle principalmente seguridad. Seguridad integral. Cuando hablo de seguridad integral, hablo de la seguridad jurídica, que el inversionista sepa que no va a ser arranchada su inversión, y la seguridad de todos los días. Porque un país donde en las noticias vemos, y no es percepciones, sino crudas realidades, donde a la gente la violan, la matan de carácter permanente, donde solo el ser mujer ya es un riesgo de vida, obviamente eso es un imponderable, y el Ecuador y su gobierno tiene que prestarle atención a ese tipo de señales. Ahí toma vigencia y toma realmente importancia el modelo económico que comiencen a predicar los presidenciales. Usted decía, Alberto Acosta Burneo, que los países, para poner un ejemplo o un referente internacional, que los países nórdicos no son en extremos socialistas. Su éxito económico se debe más bien a medidas pro mercado. Privatización de empresas públicas ineficientes. Garantía de propiedad privada e inversión. Esto último, comencemos a la inversa. ¿Cuál es su punto de vista? Y bienvenido, muy buenos días. Alberto Acosta Burneo, desde el puerto principal. Muy buenos días, Gonzalo, estimados contertulios. Gonzalo, aquí hay una confusión muy común en el Ecuador, y se piensa que el estado de bienestar es igual a socialismo, lo cual no es lo mismo. Expliquemos. Socialismo es cuando el Estado interviene en los medios de producción y en la comercialización, cuando el Estado es propietario de esos medios o cuando impulsa cada vez mayor participación estatal, algo que no existe en los países nórdicos. Los países nórdicos respetan la inversión privada, son de los países con mayores grados de libertad a nivel mundial. Son ejemplos de cómo se deben manejar las cosas en una economía capitalista libre.
Otra cosa muy distinta es el estado de bienestar, y es que el Estado asuma esa responsabilidad de cuidar de los más pobres, de las personas menos favorecidas. Eso no tiene nada que ver con socialismo. Eso se logra y se puede hacer siempre y cuando el modelo económico sea exitoso, siempre y cuando a través del capitalismo se logre generar bienestar, generar ingresos que son utilizados después para atender las necesidades de los más necesitados. Entonces, pero usted dice que los modelos más adecuados son los que van pro mercado. Definitivamente, porque para poder generar ese estado de bienestar hay que tener ingresos. Un estado pobre no puede sostener un estado de bienestar. Si es que no se genera riqueza en una sociedad, veamos los países africanos. ¿Qué estado de bienestar puede generar un país africano que no tiene los recursos para poder sostener todos esos beneficios? Entonces la clave es a través de una economía de mercado, una economía libre que respeta y protege la inversión, la iniciativa privada, que limita el poder del Estado, generar ingresos que después permitan sostener todos esos beneficios que se busca para la población de menores ingresos. Esa es la única vía. No hay cómo hacer las cosas a la inversa. No hay cómo decir voy a repartir beneficios, pero tengo una sociedad que no es próspera, una sociedad en donde no existe libertad y en donde no puedo generar, el sector privado no genera riqueza. Para poder repartir beneficios a través del Estado, se necesita que la sociedad sea próspera. Y ese yo creo que es un ejemplo que podemos ver en los países nórdicos, países ejemplares en cuanto a libertad económica y en cuanto a medidas pro mercado. El editor de Revista Ecos, Ricardo Dueñas, tiene esta opinión. Bueno, yo concuerdo, pero con una simple observación. Los países nórdicos y los países que lo saben hacer bien buscan eficiencia tanto en lo privado como en lo público. A veces se tiene esa forma de pensar que se dice el Estado capitalista también tiene que todos los medios de producción pasar al sector privado porque los privados somos mejores administradores que los públicos, etcétera. Esa también es una verdad a medias. En los países nórdicos, concordando con lo que dice Alberto, que en realidad son pro mercado, son pro traer inversiones, pro generar esa seguridad jurídica, pero también todos esos recursos que pasan mediante los tributos y lo que se llama la redistribución de la riqueza que se da, también pasa a organismos estatales que son los que llegan a ese régimen de bienestar, que bien lo acota también nuestro invitado, y básicamente también lo manejan con prudencia, lo manejan de forma eficiente. También ciertos temas, no todos están en la parte pública, sino también en la parte privada, temas de transporte, temas ahora que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, etcétera. Entonces, hay que trabajar en mejorar los sistemas de eficiencia y los sistemas de gestión tanto en lo público como en lo privado. Aquí el problema es que si es que existe una intervención realmente en los medios de producción de la parte pública y se quiere hacer todo en la parte pública como ha pasado, eso lo que ha generado es un modelo que no ha tenido los indicadores de eficiencia adecuados, y eso es lo que también genera desempleo, genera problemas en el manejo económico básicamente. Usted, atendiendo una coyuntura que se nos presenta, ratificado el retiro del gabinete presidencial de su primer consejero, el señor Santiago Cuesta, ¿está verificado aquello? ¿Ya no será consejero del presidente de la República, Lenín Moreno? El ex colaborador del jefe de Estado ha confirmado que renunció este día lunes a su cargo, y en su cuenta de Twitter no da más detalles. Lo que se despide es a mis amigos, dice que me siguen por Twitter, a los que no lo son, les comunico que he presentado la renuncia al presidente Moreno. Con razón, el otro discurso, mientras yo sea presidente no firmaré con Odebrecht. Les comparo como primos hermanos a ambos acontecimientos que pueden haber dado a luz esta dimisión de parte de Cuesta, en que no estuvieron de acuerdo con el señor presidente. ¿Será bueno o será malo
para bien del país o para tal vez un enigma que nos prende, un país que necesita este momento pronunciarse por un eslabón de coherencia pragmática y de gobernabilidad. Para mí ha sido un privilegio y un honor haber podido trabajar con un gran ser humano y amigo, y a mis detractores les digo adiós. Bueno, no ha de ser adiós, será tal vez un hasta luego. Ojalá no, dicen varios ecuatorianos que nos están escuchando. Pero convalido esta información que ya mismo se confirmará por propia voz, lo ha hecho ya en alguna entrevista, pero nosotros estamos a la expectativa de que pueda darnos una chance para poder conversar en esta misma mañana, si es posible. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Sería la pregunta final, Ricardo. Bueno, básicamente creo que faltan muy pocos meses y yo concuerdo que viene una campaña política. Eso hace que muchas de las cosas tengan que tener un sustento de capacidad en lo político, que es justamente el capital que se tenga para poder promover las cosas. Creo que es indispensable que en las bancadas, evidentemente, se ponga por lo menos una agenda mínima para poder sacar estas cuestiones que hemos hablado, que hemos coincidido, creo, hoy día en el panel, tanto Henry como Caterine y su servidor, a fin de tener una agenda mínima, una agenda de unas 3, 4 cosas que sean. A mí, y yo concuerdo plenamente, o sea, una medida de promover por lo menos una desaceleración del ISD sería adecuado si es que no es posible el 5% de un solo golpe. Pero ya por lo menos poner el mensaje de que hacia allá vamos. Otra cosa, el tema de la reforma laboral, tratar lo que va a pasar con la jubilación patronal, lo que pasa con el tema de utilidades a los trabajadores que en el Ecuador tienen acceso a muchas veces a lo que son las utilidades y esos superávits que genera la empresa privada, pero nunca comparten el riesgo. Yo pregunto, cuando una empresa pierde y está en dificultades puede trasladarle ese 15% a los trabajadores? Es muy complejo. Temas que pasan con la jornada laboral, con la flexibilización, también sin llegar, Henry lo ha dicho, sin llegar a la precarización. Pero también, ¿por qué no ver que tenemos que salir de este tema, no pensar tanto en la austeridad? Ahora que hablaba del consejero, creo que una de las 3 funciones que tenía era controlar la austeridad del gobierno. Oigan, hay que controlar el crecimiento y el mensaje de promover la innovación, de promover estos incentivos que tienen que venirnos a los empresarios, al emprendimiento, al innovador, al creador de nuevas cosas, para que funcionen estos acuerdos comerciales, para que vengan capitales exteriores. Eso es lo que hay que incentivar. Alguien que más bien procure incentivar la productividad, porque ir a controlar la austeridad, creo que esa es una actividad un poco insignificante, la verdad. O sea, es ver pasar las cosas, que se gasten menos. Peligrosísima. Mire usted, por ponerle ejemplos. Barack Obama, cuando llegó al gobierno en Estados Unidos, lo primero que hizo es promover un paquete de 8,000 millones de inversión. Y yo quisiera ver una trole que más bien proponga un buen paquete de inversión, pero que vaya destinado a cosas en la producción, en el agro, en la agricultura, que cada vez está menos diversa. ¿Qué hacemos con los 10,000 millones, Caterine? Lo que le queda al gobierno de trabajo tiene que enfocarse justamente a lograr ese Estado de Derecho que hemos hablado aquí, esa justicia, igualdad de la ley, la seguridad jurídica, todo lo que vaya por ese camino con reglas que sean más sólidas, más claras, significa más certidumbre y más incentivos para invertir. Y por otro lado, de acuerdo con el economista Alberto Acosta, la economía de mercado es básica, la facilidad para hacer negocios, integración comercial, libre contratación. Debe ser fácil invertir, emprender e inclusive quebrar.
y allí también nos falta normativa para poder hacer rebotar a esos emprendedores que normalmente pueden caer. ¿Normativa para quebrar como que nos está haciendo falta? Para quebrar y rebotar y reemprender. Sucede muchas veces, 9 de Eso cada es el 10 complemento, emprendimientos, ¿no? El caen, complemento 9 de cada 10 benigno es emprendimientos caen. renacer. Exacto, entonces toda esta normativa está faltando y le tenemos mucha esperanza, y ahí a la asambleísta Cucalón que vea en las normativas que se van a presentar por parte del gobierno, ese paquete debe incluir también esa visión. Nos falló, Henry, hasta este momento nos ha fallado, con el mayor respeto, en legislación productiva. Yo tenía fincadas esperanzas de que iba a representar la voz de Nebot, por ejemplo, y otros cuadros legislativos que debían representar la de Lazo y la de los grupos de centro a la izquierda o de la izquierda empresarial, que también existen, y de otros estamentos que vale la pena que nos esclarezca don Henry Cucalón desde las filas del Partido Social Cristiano. Nosotros hemos sido consecuentes, don Gonzalo. Recordemos que en materia económica, la legislatura es privativa de iniciativa presidencial. No nacen de la legislatura. Siempre tienen que venir, esa es una prerrogativa que le dan las dos últimas constituciones al presidente de la República. Y como le decía al principio, nosotros por hacer país hemos apoyado, porque creemos que son medidas que van a servir para reactivar el sector privado. ¿Cuál es el problema? Que una vez que se han aprobado esas normativas insuficientes porque hacen más, y dependiendo del gobierno, estos se han llenado de declaraciones en vez de acciones concretas. Ya es un tema de ejecución, y para eso necesita experiencia, se necesita credibilidad, se necesita antecedentes. Y lamentablemente este gobierno, lo único que ha pasado con relativo éxito es el tema de la reinstitucionalización democrática, de lo que pasó en el régimen anterior, del cual ellos fueron parte integral. Insisto, en materia económica y en materia de seguridad ciudadana, pues hacen aguas por todos lados, pierden el año. Pero bien, yo quiero ser optimista. Retomo el tema. ¿Estamos listos para apoyar lo que convenga? Sí, para facilitar el tema del emprendimiento. Por supuesto. El tema de flexibilización laboral, que no tiene por qué ser discriminatorio contra los trabajadores. Por supuesto. Una iniciativa e incentivos tributarios y estímulos fuertes, no castigos tributarios, también. ¿Para lograr qué? Y lo decía Alberto. No hay que tenerle miedo. El estado de bienestar, por supuesto. ¿Qué significa eso? Que haya un estado fuerte y robusto, no grande, no dilapidador bajo ningún concepto. Se necesita, y nosotros hemos probado que podemos hacerlo. Lo dijo el otro día Nebot de la entrevista. ¿Por qué en la administración de él todos los años subía la recaudación tributaria sin elevar los impuestos? Porque cada vez más personas se integraban al sistema, a las actividades comerciales, a las actividades productivas, y con ese dinero que el Estado local, en nuestro caso, que lo probamos que sí podía ser posible el cambio, lo manejamos con austeridad, 85% para inversiones, 15% para gasto corriente y honrar la deuda. ¿Y eso qué permite? La eficiencia con solidaridad. Que ese Estado que sí tiene recursos porque administra bien, no porque le mete la mano al bolsillo de la gente, le permite invertir en la razón de ser un Estado. Educación, salud y seguridad. Eso es lo que permite, y ojalá que el Estado lo pueda hacer y lo pueda mantener a nivel nacional, que los jóvenes tengan computadoras, libros gratuitos, que tengan desayuno escolar, que tengan oportunidades, que los pobres tengan acceso a un buen sistema de salud, que haya medicina. Me explico, ese tipo de cuestiones. Pero para eso el Estado necesita tener recursos. Pero no, insisto, recursos ahogando y asfixiando a un ciudadano, sino con una buena administración. Eso es lo que se denomina el estado de bienestar. Puso varios ejemplos, Alberto. Yo complemento con uno que lo he venido siguiendo en los últimos tiempos, el caso de Portugal, donde inclusive presidentes o primeros ministros, porque son temas de regímenes parlamentarios, ¿a un modelo? Pero por supuesto, ¿o a una voluntad política? Es modelo de ideas claras con voluntad, porque hasta la socialdemocracia europea no discute el papel de la empresa privada. Eso es indiscutible. Puede tener ciertas filosofías en cuanto al tema de la política exterior, el tema del manejo medioambiental, y esto es.
pero el rol de la empresa privada no lo discute ni la socialdemocracia, ni la democracia cristiana, ni ningún liberal en ninguna parte de Europa. Es decir, el capitalismo solidario, un capitalismo humano y el estado de bienestar jamás se han contrapuesto. Son complementarios. Perdone, Ricardo, esta última molestia. ¿Dónde están los pensadores quiteños? Los inversionistas capitalinos. No aparecen. Bueno, yo no creo que no aparecen. Lo que sucede es que todo inversionista no aparecen con opiniones. Bueno, usted lo que dice es que no están haciendo opinión o no se están pronunciando. Un inversionista creativo, por ejemplo, tiene un discurso que comentarle a la población citadina. Verá, lamentablemente no se debe confundir, y esto quería hacer una precisión, lo que es un país innovador. Yo no le creo a esos rankings, con todo el respeto a mi amiga Caterine, a esos rankings de innovación, porque normalmente toman gran parte de la gente que aparece como innovadora porque abre un RUC o porque se abre un restaurante a la fuerza, porque no tiene un trabajo. Eso no es un país innovador. Un país innovador realmente es un país que promueve un sistema de innovación donde lo que sí dijo Pero Caterine. ¿cuál es el prototipo del inversionista que requiere el país en este momento? El prototipo del inversionista que requiere el país no es el que requiere el país, sino el que está ahí para invertir en cualquier parte, porque la economía está globalizada, las posibilidades de inversión no están supeditadas a un país. Los capitales ya van y vienen con mucha facilidad, sobre todo con la tecnología, sobre todo con la disrupción que existe en los negocios. Entonces, lo que necesita cualquier inversionista, no hablemos de los quiteños, de los ecuatorianos, ni de los de afuera, hablemos de cualquier inversionista en general, necesita estas condiciones claras, necesita esto laboral. El tema de poder despedir a una persona, por ejemplo. Coja y vea, eso es precarizar. El que los empresarios estemos aterrorizados de contratar gente, aterrorizados, sí. Porque usted coge y por donde vea que el régimen para discapacitados, si usted contrata un discapacitado, que está muy bien, ojo, que no me estoy oponiendo, tenemos que a la gente con capacidades especiales insertarle en los medios de producción, eso está bien. Pero usted para despedirle tiene que, aparte de todo lo que manda el despido intempestivo, pagarle 18 sueldos adicionales por más que haya trabajado 3 meses. Entonces eso precariza. El hecho de que no se tenga contratos que permitan una flexibilización para poder medir el rendimiento, para poder medir el aporte de valor que tienen los funcionarios a las empresas. Esos son temas que hay que cambiar. ¿Y cómo cambiamos si esto se asume como conquistas? Lo que pasa es que mientras tengamos esta falacia y este paradigma que una conquista es la que básicamente va a provocar el hecho de que no me puedan contratar cuando salgo de una universidad, cuando soy un joven que quiere emprender o en alguna cosa propia o ir a trabajar para alguien, cuando no tengamos esa diferenciación entre lo que es una conquista y lo que es darle versatilidad y competitividad. ¿Cómo nos bajamos de ese cuco? Bueno, alguna forma, en derecho, los que somos abogados sabemos que las leyes se hacen como se deshacen. Tiene que haber una fórmula para poder hacer que estas conquistas se delimiten y se tenga una forma de interpretación muy clara y que no se llegue a una precarización, pero que se tengan normas que sean mucho más competitivas para el capital extranjero y para que la gente pueda conseguir un empleo. Si usted le pregunta a las personas, a ese 60% de a pie que están afuera, si prefieren tener todo este régimen proteccionista que no les protege nada porque no tienen un empleo, entonces ¿qué puede proteger? O a tener unas condiciones que sean por lo menos quizás más flexibles para que los empresarios puedan emplear a la gente y de esa forma puedan generar nuevas iniciativas, nuevas líneas de negocio, traer nuevos productos, abrir nuevos comercios, etcétera. La gente le va a decir que eso es lo que quieren. Vale. Meditemos, ecuatorianos. Ha sido un honor. Solo el emprendimiento y la fuerza productiva harán un país favorable para todos. Necesitamos el trabajo de